¿Quién llegó primero? Don Esteban llegó primero, Javier. Ay, ¿cómo están, don Francisco? Viene entrando. Lisandro. Muy buenos y fríos días. ¿Cómo están? Sí, parece que se conectan, pero vamos a ver. Tengo encendida mi chimenea. ¿Quién más por ahí? Doña Sofía. Vamos llegando despacito. Parece que el día nublado, feo, frío los dejó como aletargados. Bien. Vamos a ver. Tan, tarán, tan, tan, tarán, tarán. Doña Catalina. ¿Habrá algún ser vivo que conteste? ¡Hola! Buenos días, Están profe. todos con mucho sueño. Mm, mm. Ah, Francisco, no te funciona el micrófono, ya pasa. Sí. Acuérdate que el año pasado yo estaba así, tenía que gritar y todo, y siempre se me escuchaba muy despacito. Ay, era un lío de programas. Sí, que había bajado una aplicación para grabar videos y como que se peleó con el audio del computador y al final entre los dos se timaron y tenía el audio bastante bajito. Pero yo, tío Rodrigo Baos me salvó. Así que ahora se escucha hasta, eh, sí, se escucha hasta la radio que tengo encendida como 3 piezas más allá. Así que no hay problema también si escuchan ruidos ambiente o cosas por el estilo. La calle donde vivo es bastante bulliciosa. Catherine, Profesor, vamos, 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 que se puede. Vamos. profesor, Ya. Bueno, a medida que vayan llegando, eh, se van incorporando a la idea. Eh, Les recuerdo que hay un trabajo pendiente. Marzo, y, profe, y yo lo te que tengo una conocemos pregunta. como la unidad cero. Ya, espérate, aquí tengo, tengo muy bajo mi audio. Ahí sí los puedo escuchar. Qué bonito. Johan, ahí viene entrando Johan. Hola, Ah, profe, ¿ahora me hola. escucha? Qué amoroso, sí. Sí, tenía yo bajo mi Respecto audio. a la tarea, ¿Mm? uno debe poner una imagen con una frase y hay una que sale, parece que es una mujer con un cartel. ¿Ya? Puedo poner uno, pero cuando hubo del estallido social. Sí, porque era de crítica social, pues, y vale, o sea, no porque sea nuestro ni cercano vamos a invalidarlo. Ya, o sea, es parte del proceso, es parte de la tendencia, es parte del tema también. Pues si estábamos hablando de neoliberalismo, habría que incluir también a aquellas personas que optan, o mejor dicho, también opinan que el neoliberalismo es... Ya, yo les había dado la opción, o sea, les había dado la sugerencia de que fueran positivos, pero si no, no, o sea, es una sugerencia, ya, no es que tenga que ser así, es una idea mía. Lo que pasa eh, es que en realidad yo tengo que ser el creativo y no se hagan problemas, no se hagan problemas ustedes en, se encuentran una frase buena, un cartel, una frase, un Es que prefiero afiche. poner eso porque yo no soy buena para el dibujo. Hago puro mono pestaña. No, ni siquiera tienes que hacer el dibujo, puedes agarrar una foto y modificarla, ¿no? ¿Cachado? Yo soy eh, un poco lerdo en estas herramientas, pero a veces agarro el... No se vayan a reír. Yo soy Le mucho de usar cambio el la Paint. saturización. ¿Ah? Le cambio la saturización.
Ahí está modificada. No, yo por último agarro una foto, la modifico, cualquier cosa, ya sí. Todo vale. El asunto es que mi mensaje quede claro. Y el mensaje de ustedes quede claro. Y el pensamiento, la idea. A ver, Anaís. Ahí va entrando Anaís. Hoy día es 30, así que apúrense porque en marzo hay que colgar una evaluación, que es con letra, o sea, una evaluación de concepto. Logrado, no logrado, medianamente logrado, casi logrado, un poquito logrado, todas esas cuestiones de letra, pero eso va a corresponder solo a marzo, ya, a la unidad cero. El resto, que empieza hoy, hoy, que empezamos ya con unidad uno y todo eso, ya es con evaluación numérica, por escala de 1 a 7, entonces hay que eh, avivarse, ponerse las pilas, trabajarla, hacerla. Y pensando en que no todo va a ser siempre aquí, a través de esta plataforma, sino que ya tendrá que ser después en vivo, como televisión en vivo, ¿cachai? Con los cursos divididos en dos, que cada uno en su sala, repartidos, forrados en plástico, como ustedes quieran, pero va a tener que ser de alguna manera presencial, cuando pase la crisis, ¿ya? Y hay que acostumbrarse a volver a la escala numérica, ¿ya? No tanto esas evaluaciones que hacíamos el año pasado, que lo entregó o no lo entregó, lo hizo o no lo hizo, se portó bien en el Zoom o no se portó bien. Mm, ya, eso queda para marzo, unidad cero. Desde hoy día ya entramos a otra etapa, entonces todo lo que tengan pendiente, mándenlo, pero mándenlo ya, porque si no, UTP me va a estrangular y me va a decir, oye, Chapo, Chapo, manda la rúbrica. Y yo me voy a hacer el G, pero voy a tener que mandarle igual a fin de mes. O sea, mañana, mañana. O a más tardar el jueves. Ya, Rafael, ay, que me cuesta. Ahí. Ya, mira, la materia de tercero es América Latina. Ya. En todos los ámbitos posibles. Ya, aquí en el ámbito, o sea, mejor dicho, el programa de tercero y de cuarto medio se puede combinar, ya. Pero vamos a partir por eso de América Latina, porque de repente hay un montón de cuestiones, conceptos, ideas que uno necesita clarificar antes de empezar. ¿Ya? Entonces, como unidad uno vamos a ver un poquito una especie de diagnóstico de América Latina, partiendo por el nombre, la definición, etcétera. Y esta cosa nos va a tomar, creo yo, 2 semanas. Recuerda que hoy día comenzaríamos la materia de lo que oficialmente es el primer trimestre, que sería abril y mayo. ¿Me fijas? Entonces ya a fines de mayo ya tendríamos listo un primer promedio. Entonces, después sería junio, julio, agosto, con las vacaciones entre medio, y después septiembre, octubre, noviembre. Y chao. Entonces, la idea es que nosotros empecemos a ver este temita de América Latina. ¿Dónde está? Aquí está. De América Latina contemporánea. Pero yo insisto que tenemos que ver un tema de definición de concepto. Entonces, yo necesito que ustedes se lancen, hablen, levanten la mano. eh, yo no tengo, a ver, yo soy como súper lineal, entonces como que estoy pendiente de la pantalla y del PowerPoint y a veces como que se me va el chat, ya, se me va, como que el ojo no me da. Así que interrumpan nomás, no se hagan drama. Eh, esta América Latina contemporánea, vamos a ver el tema, bueno, la definición del concepto, de dónde viene y todos los otros cosas, conceptos que se han visto en la historia. El tema de los desafíos que tiene como continente, las frustraciones que tenemos como continente, el tema de la permanente búsqueda del desarrollo económico, que a veces no se entiende el concepto de desarrollo económico o lo entendemos según pensamiento económico que tengamos, pensamiento político que tengamos, búsqueda de la equidad, fenómenos como la masificación, la urbanización, el cosmopolitismo, como en conflicto con el indigenismo. ¿Ya? Okay.
En cuanto a objetivo, esto tiene que ver con, primero, valorar el contexto de frustración y desafío que tenemos como continente, pero como eso también nos lleva a una búsqueda de desarrollo y búsqueda de igualdad, de equidad o dignidad, como sea el nombre que le queramos dar. Hay un tema de conceptualizar, o sea, definir bien los procesos que vive el continente, masificación, urbanización, y a través de indigenismo y otros fenómenos culturales reconocer un tema de realidad cultural y un tema de identidad cultural también, que es lo que está por definirse. ¿Ok? Así que partamos por lo básico, que es ser latinoamericano. ¿Tienen idea? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es ser latinoamericano? Es que en sí son como muchas cosas. Ya, son muchas cosas, pero ¿como cuáles? No sabría cómo explicarme. Es que ahí está. No se hagan drama, porque si yo a un europeo le pregunto qué significa ser europeo, resulta que, oye, a lo mejor el inglés o el francés tienen una forma de entenderlo, pero el sueco, oye, ¿y qué onda? A lo mejor el esloveno, el lituano, el serbio. ¿No he pensado que los europeos también tienen el mismo tipo de conflicto? Porque uno habla de Europa como si fuera la gran cosa o una sola cosa y te vas dando cuenta que culturalmente son demasiado diversos. O sea, son hiper, mega, ultra, más diversos que nosotros. Eh, entonces, ¿cómo se definen? Pregúntale a un asiático qué significa ser asiático. Entonces tú dices, los chinos se pondrán de acuerdo con los indios y eso se pondrán de acuerdo con los vietnamitas y con los rusos orientales. No, es un concepto difícil. Lo que pasa es que hay que averiguar de dónde viene el término. Eh, y es como bien rebuscado, ¿ya? En general, somos un pedazo de tierra, somos un pedazo de tierra que todo el mundo quiere nombrar, eh, pero cada uno quiere llevar este pedazo de tierra para su pozo, para su terreno, para su ganancia, para sus intereses. Entonces, claro, si tú dices, pensando en España, durante mucho tiempo, ustedes no sé si, yo creo que sí, sí les tocó alguna vez cuando les hablaban en el colegio del Día de la Raza. Y uno decía, ¿de qué raza me estáis hablando? O sea, qué ridiculez más grande. Del Día de la Hispanidad, del Día de... O sea, hay una especie de interés español por refrendar eh, y validar la creación de este mundo llamado continente americano a partir de esta eh, gran obra cultural española que fue civilizar todo un continente. O sea, recuerda que desde el punto de vista español, ellos llegan a un mundo salvaje y ellos civilizan a estos salvajes, los integran al mundo occidental, al mundo civilizado, y por lo tanto viene esta idea de que ellos son la madre patria. ¿Cachai? Entonces a partir de ahí vienen conceptos como lo hispanoamericano. ¿Cachai? O sea, como que somos productos de ellos. Claro, qué es lo que se evalúa? ¿Qué es lo que se mira? Partiendo por el idioma, que tal vez sea como la única cosa interesante. Y que así todo tenemos diferencias, pero por último, hablamos español. Eh, de hecho, ni siquiera en España se habla español, se habla castellano, se habla vasco, se habla catalán, se habla un montón de cosas más, pero no importa. Hay un concepto muy de los años 70 y 60 y muy de la dictadura de Francisco Franco allá en España, de sentirse como la madre patria, la madre de este gran imperio del pasado, de esas glorias antiguas, casi como Mussolini cuando recordaba mucho el Imperio Romano. Es más o menos la idea de Francisco Franco en España, el dictador asesino que tenía esta idea de la gloria del Imperio Español y se difundía esta idea y se propagaba culturalmente.
Y acá en América muchos se la tragaban y celebrábamos el 12 de octubre, feriado, el Día de la Raza. La gente, los cabros chicos se disfrazaban, cantaban canciones, hacían actos en los colegios. Qué cosa más importante, somos españoles. Cero, cero reconocimiento a ningún aporte indígena. Cero. Eso era como de roto, como de pobre. Te estoy hablando del Chile donde yo me crié. ¿Cachai? Cuando yo iba al colegio de cabros chicos, kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, básico. Así que es un concepto bien como racista, clasista, eh, arribista, si quieres ponerlo de cierto punto de vista. Muy parecido a un concepto que inventó Portugal y que junto con España después acuñaron el concepto de iberoamericano. Por la península ibérica, Portugal, España. Sí, porque Portugal dijo, oye, ya no me dejan atrás, y yo también agarré un pedazo, yo también culturicé con el portugués, ya, perfecto. Entonces se inventó estas cosas del concepto iberoamericano, que tiene que más bien que ver con ese mismo, todo lo que mencioné antes, solo que hay que incluir a España con Portugal juntos. La cosa cultural, el idioma, como que fueron los grandes civilizadores de esta gente salvaje que vivía acá. Ya. Siglo XX, finales del siglo XIX y comienzos del XX aparece otro concepto, que es como el otro más fuerte que existe, porque tiene que ver con la intención, y esto viene desde Estados Unidos, tiene que ver con la intención gringa de transformarse en el sujeto dominante en este lado del planeta, en este hemisferio, porque éramos un continente que tenía bastante influencia cultural española, portuguesa, pero teníamos bastante influencia económica de los ingleses, y ahí como en segundo lugar los franceses, los alemanes y un montón de giles más. Pero necesitaba Estados Unidos marcar esa diferencia, marcar algo. Tú necesitas culturalmente definirte. Y en cierta forma es como que te ponen una chapa, ¿ya? Y esa chapa es súper importante al momento de definir tú para qué lado vas o de quién vas a ser amigo. Entonces Estados Unidos trató de imponer un concepto que se supone dejaba fuera todas las influencias culturales. Las reconoce, sí existen, pero no son importantes. O sea, aquí no es un asunto de amor a la mamá, ni la madre patria España, ni la madre patria Portugal, sino que aquí lo importante era la unidad geográfica. O sea, somos un continente, somos separados. Hay un océano, ¿cachai? Hay un océano de diferencia entre nosotros. Y sí, sí, el internet está frágil, tienes razón. Hasta ahora todo el mundo se conecta, así que... pero no importa. Recuerde que todo se sube al Classroom, así que lo puede ver después y se reconecta, no hay problema. Se conecta, se reconecta. A mí me pasó ayer que me fui y volví. Yendo al tema de Estados Unidos, necesitan esa diferencia, fabricar esa diferencia. O sea, Europa es allá, lejos, al otro lado del océano. América es algo separado, distinto. Y nosotros, Estados Unidos, como que estamos a la cabeza, como que somos los importantes. Júntense con nosotros. Es como el típico vecino nuevo que quiere amigos, ¿ya? Y no haya nada mejor que hacer que todos peleen con sus viejos amigos para que ellos sean sus nuevos amigos. Y de ahí aparece el concepto de panamericano, ¿ya? Y ojo que Estados Unidos lo fomenta a todo nivel. O sea, desde principios del siglo XX, por ejemplo, existe una especie de unión política, ¿ya? Estados Unidos dice, no se preocupen, no se preocupen, yo lo organizo, esta asociación de países, yo la organizo. Eh, no se preocupen, yo les voy a construir una sede aquí en Washington y vamos a llamarla Unión Panamericana, lo que hoy día es la OEA. Le cambiaron el nombre, pero es lo mismo, la Unión Panamericana, Panamericana, a nivel, hoy incluso a nivel deportivo, porque Estados Unidos inventó los Juegos Panamericanos, que creo que hasta el día de hoy se usan o se practican. Panamericano, ¿te fijas?
Y de repente, en el siglo XIX, alguien dijo, es que no podemos parecer ya, es que somos como pelota de playa, todo el mundo quiere patearnos, todo el mundo quiere usarnos y jugar con nosotros. Por un lado están los portugueses, por otro lado los españoles, por otro lado los estadounidenses, y ya hoy que lata más grande es ser como la pelota de playa. Y hubo un grupo de intelectuales que dijeron, ¿sabes qué pasa? Hay que inventar un concepto propio, algo que se ha inventado por los propios latinoamericanos. El problema es que todos estos latinoamericanos que estaban, o estos americanos que estaban pensando eso, estaban exiliados en Francia. Entonces hay muchos de pensamiento y de influencia política francesa en esta cuestión. Y hay que recordar algo, en el siglo XIX, en Europa, hay, en Europa continental, dejemos Inglaterra fuera porque son unos autistas que se preocupan de sus negocios y no pescan a nadie. En Europa continental hay dos potencias que siempre se han como disputado la hegemonía, el dominio, quién es más bacán, quién es más importante, que eran por un lado Alemania y por otro lado Francia. El asunto es que Francia siempre miró en menos a los alemanes, los consideraba igual que a los antiguos romanos, igual en el Imperio Romano, como que son los bárbaros. ¿Cachai? El asunto es que Francia siempre ha tenido como un complejo, en esa época era muy marcado, un complejo de superioridad, de quién es el heredero de la verdadera cultura occidental. Fíjate el medio manso rodeo que me voy a pegar. La cultura occidental original, que todos valoran como la greco-romana, ya, de los antiguos griegos, el Imperio Romano, la cultura greco-romana, es la base de la cultura occidental. Ya. Y tú empiezas a mirar la historia, la evolución, y te vas dando cuenta que Italia pasó por un montón de problemas, España estuvo metida en su invasión de los árabes, por otro lado lo que era Germania era lleno de salvajes, y por lo tanto lo único que fue quedando es a través del imperio carolingio y otras cosas a través de la historia, que era el reino de los francos, era como el antiguo heredero de esa cultura occidental original, reino de los francos, que es Francia. Entonces Francia siempre tenía ¿cómo decirlo? Siempre tenía esos aires como de ser el heredero de la auténtica cultura occidental grecorromana o del Imperio Romano, cultura latina, ¿ya? Latina, que deriva del latín, partiendo del idioma francés, que es emparentado con el español, el portugués, el italiano, etcétera, que son lenguas romances que derivan del latín. Ya, entonces con ese complejo de que los franceses se sienten herederos de la antigua cultura occidental o de la cultura latina, como le llamaban ellos, es que ellos dicen, es que los pueblos de allá de América se parecen mucho a eso. Fueron colonizados por europeos. Se basan en el derecho romano. El idioma que hablan deriva del latín. Entonces, en cierta forma, culturalmente, y también se independizaron de los españoles, no quieren saber nada de los españoles ni del esquema colonial. Más bien quieren parecerse a nosotros. Y los chilenos allá, los americanos allá, venezolanos, un montón de gente que estaba exiliada, dijo, sí, nos gustaría tener esa cosa que tuvieron ustedes de Revolución Francesa, eso de libertad, igualdad, fraternidad, esa cosa de la constituyente, de los derechos del hombre, todo eso son cosas que estamos construyendo en América. Son procesos que estamos viviendo en América, muy parecidos a la Revolución Francesa. Entonces nos gusta esa onda media francesa. Miramos a Francia para inspirarnos, empezamos a copiar la moda a los franceses, le empezamos a copiar el arte y la arquitectura a los franceses, y por lo tanto estos franceses y estos americanos metidos allá dijeron, esto es
muy heredero de la antigua cultura clásica grecorromana. Esto es muy heredero de la antigua cultura latina. Entonces el concepto correcto debería ser latinoamericano. Cáchate la media vuelta que me di. Latinoamericano. Por eso se usa el nombre latino. Uno dice latino y suena como sabroso. Como que va a empezar a sonar la cumbia y unas tipas van a empezar a bailar conga. Y no. Lo latinoamericano, lo de latino, viene justamente de esa cosa de afrancesarte, de buscar vivir los mismos procesos, las mismas revoluciones, las mismas construcciones políticas, el mismo tipo de democracia representativa, parlamentaria, o sea, la moda, los vestidos, la arquitectura, todo lo copiamos de Francia y por ahí viene esa cosa de latinoamericano. Ahora, ¿qué significa? En el presente es muy distinto. En su origen, estos intelectuales americanos que estaban allá dijeron, oh, qué bacán el concepto, pero tenía que ver con su ánimo de querer copiar a Francia en todo. Hoy día significa otra cosa. Significa tener rasgos culturales que en cierta forma son una mezcla, no sé si perfecta, pero es una mezcla entre todo eso que quisimos copiar de Francia, más todo eso que heredamos de los españoles, más todo eso que éramos de los pueblos originarios, más las formas económicas que vienen del mundo capitalista, llámese Inglaterra o llámese Estados Unidos. Esa hermosa y rara mezcla es lo que hoy día podrías llamar latinoamericano, pero es un ensayo de explicación. Porque no sé si habrá gente hoy día que sea capaz de decirte qué significa ser latinoamericano. Es más, yo creo que mucha gente ni siquiera se siente latinoamericano. No creo que un argentino se sienta, ¿cómo decirlo? Igual que un boliviano. Mezcla. Imagínate. Somos indígenas que tenemos una mezcla genética con el español o portugués. Tenemos una influencia cultural española, una influencia cultural del siglo XIX que es francesa, un estilo económico de hacer las cosas que es gringo, llámese estadounidense o británico. Y por lo tanto lo que resulta de eso, de estas 4 influencias grandes, más un montón de influencias pequeñas, recuerda que tenemos incluso colonización hispano-japonesa china, en Perú y en otras partes del norte de Chile y en algunas partes de Centroamérica, está el tema de la población negra traída de África. O sea, somos una gran cazuela. ¿Ya? Somos un montón de ingredientes metidos en una juguera. Ahora, seamos bien claros, esa juguera no Tenemos de todo un hizo poco, de todo rasgos. un poco, de todo un poco. Pero Son ¿sabes la qué es lo combinación. interesante de esto? Lo interesante de esto es que en esa juguera el batido no quedó parejo. O sea, en el fondo como que no fue un jugo, fue una... no, es como un charquicán. ¿Te has fijado que el charquicán tiene pedazos de cosas? Entonces, claro, puede que te toque harto puré molido, pero de repente un pedazo de zapallo. Y a otro le puede tocar un montón de acelga. Y a otro un patacón de carne. Y eso es lo que hace la diferencia entre uno y otro. En que de repente somos una mezcla. Todos somos mezcla de todo. Pero algunos somos más mezclados que otros. O si no, tenemos más ingredientes de un lado y menos ingredientes del otro. Por ejemplo, si me voy a Cuba, es obvio que tengo una mezcla de población negra bastante más grande que la que puedo pertenecer en Chile. O si me voy a Bolivia, tengo una presencia mucho más grande de población indígena que la que pueda haber en Uruguay. ¿Cachai? Eh, Eso de repente es penca porque hay mucha gente que dice, que siente, no que dice, que siente que no somos tan iguales. No, que no somos aquí, que no somos allá. Pero eso es parte también de una característica muy nuestra y heredada de España. El clasismo, el arribismo y la idea de aparentar. Que eso alguno recordará de ustedes
el tema de la colonia, cuando el español llegaba, que era un muerto de hambre, cuando llegaba a América, acá se hacía rico y le encantaba comprar títulos de nobleza y darse la gran vida. Si era un picante nomás, pero aquí se daba la gran vida y vivía en un estilo muy parecido al señor feudal en Europa. Por eso acá se copia el modelo. ¿Se acuerdan? Lo que es el feudalismo en Europa, acá en América lo llaman la encomienda. Y es lo mismo. Estos indígenas para tu servicio, que en vez de castillo era la casa patronal del fondo. Es el mismo esquema, ¿te fijas? Y esa cosa de no querer reconocer o de querer aparentar es muy española. Entonces, tú ves mucho latinoamericano que dice, ay, sí, está lleno de indios aquí, está lleno de indios, debería haber nacido en otra parte. Chuta. Ay, que ganaba haber nacido en Europa. Eh, como si en Europa no fueran mezclados. En fin, vas a ver un montón de gente que tiene ese tipo de rasgos y todos son parte de, de nuestra identidad. O sea, la identidad no siempre tiene que ser marcada por rasgos positivos. La identidad a veces también debe reconocer rasgos negativos. El europeo puede decir muchas cosas, que es civilizado, que es organizado, todo lo demás, pero un rasgo negativo es que es racista. Donde vayas, siempre se les va a salir. Entonces, basta con recordar hace unos años atrás la crisis de inmigrantes que hubo, gente que arrancaba de Siria y otros más, que cruzaban el mar y llegaban a Europa y en Europa decían, oye, no, pues chicha, ándate. Y ahí la gente muriendo en las playas, porque tú te dices, ¿qué onda? Así de humanitario, pues, o sea, ahí se les cayó un poquito la careta de ser los civilizados del planeta. Entonces, hay que reconocer que tenemos una identidad mezclada, difusa. Eh, Tal vez uno eh, de las grandes características que definen nuestra identidad sea justamente la contradicción como característica. Entonces, ¿dónde está la contradicción? Por ejemplo, si comparo Copacabana en Río de Janeiro y un poquito más allá la favela, que es como si dijera, oye, Las Condes de Vitacura, Costanera Center, y me voy al otro lado de Santiago y tengo campamento. Puedo estar en 9 de Julio o en Puerto Madero, en Buenos Aires, y un poquito más abajito, en donde está Boca, y que es un estero, y ahí tengo lo que llaman ellos la Villa Miseria. Eh, Esa es mi gran contradicción. Puedo irme a Ciudad de México, estar en Zócalo, en el centro, o en Chapultepec, precioso los edificios, Paseo de la Reforma, tremendo desarrollo de edificios, bancarios, etcétera, rascacielos, y al otro lado de Chapultepec, que es el cerro que está en el medio, voy a encontrar villas como la del Chavo del Ocho, y con niños que duermen en la calle, ¿te fijas? Entonces, tal vez una parte de mi identidad es esa, la contradicción. Entonces, ahí viene el tema, los desafíos. Eh, no sé si frustración, PowerPoint le pone ese título, yo no sé si sea frustración porque eso implicaría que las cosas no se podrían arreglar y tengo que aguantármela. Para mí no, para mí las cosas pueden todavía arreglarse. ¿Ya? Y ahí vamos a la lista de lo que son los desafíos. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta respecto de la identidad, porque esa cuestión, olvídense, la identidad latinoamericana es una cosa confusa, en construcción, depende de quién te la diga, depende de la influencia cultural, depende del interés del autor que esté hablando, si le gusta ser indígena, si le gusta ser europeo, a lo mejor hay que buscar algo más objetivo. Somos un pueblo mestizo con diferentes grados de mestizaje y con diferentes elementos de mestizaje que han creado esta cosa que es contradictoria, que es desigual, pero que trata de no ser desigual. ¿Sí? Por último, nos agarramos a pelear entre nosotros, pero ojalá no se metan un externo con nosotros, porque en el fondo como que siempre tendemos a defendernos, a veces. A ver, desafío, bueno,
pobreza es el primer desafío. O sea, entendiendo que en el continente entero, más o menos la mitad de la población está en la línea de la pobreza. Cuando hablo de esa línea de pobreza, estoy hablando de lo que marca, por ejemplo, Naciones Unidas, de la pobreza estructural, de la pobreza que es bajo los eh, bajo los 100.000 pesos, que sería equivalente a algo así como $100 semanales. O sea, hay unas cifras internacionales que te marcan línea de la pobreza. Los países a veces manipulan sus propias estadísticas para decir que tienen más pobres o menos pobres que el otro, tú eres más pobre que yo, esa típica tontera. Así que en el fondo, según estadística de Naciones Unidas, que es más neutra, la mitad vive en estado de pobreza. Significa la pobreza que te alcanza con lo justo. Ojo ahí. En general, Naciones Unidas define pobreza como el estado económico en donde solo te alcanza para vivir. Es decir, si tú tienes un sueldo, con ese sueldo pagas tu casa, pagas tu comida y uno que otro gasto necesario, pero a fin de mes llegaste justo, eso para Naciones Unidas significa ser pobre. ¿Ok? Superar la pobreza significa que uno puede hacer otras cosas. Proyectarse, por ejemplo, pagando estudios, pagándose vacaciones, ahorrando o haciendo inversión. ¿Te fijas? Por ejemplo, con un negocio propio, etcétera. Eso es superar pobreza. Pero si estamos solamente con un ingreso que nos deja ahí, somos pobres. ¿Ya? Muy diferente a extrema pobreza. No es que dependa del nivel de pobreza de cada país. Justamente ese es el problema, porque cada país mide como se le antoje. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile tenemos una línea de pobreza y medimos pobreza, y ustedes lo recuerdan bien, porque el esquema neoliberal que tenemos nos marca ciertas estadísticas. Entonces esas estadísticas son las que nos dicen que la pobreza se mide según números. Por ejemplo, tal como tú dices, Chile lo mira como una cifra de 75 lucas por, por persona. Entonces una pareja 75 son 150 lucas, ¿cierto? Ya, pues si una pareja gana 160 al mes, para nuestro país eso no es pobre. Porque son dos personas, y si se ganan 160.000 pesos, dos personas, se divide y te da 80.000 por cada una. Y la pobreza en Chile empieza en los 75.000 para abajo. 80.000 no eres pobre. Para la estadística no eres pobre. Por eso te digo, para evitar eso, simplemente tú dices una forma correcta de medir la pobreza a nivel ya continental, neutro, que le sirva a todo el mundo, es eso. Con cuánto te alcanza, cuánto ganas. La diferencia está, ¿saben qué? En el costo de la vida en cada país. Porque tú, si estoy en Argentina y me quiero comprar un remedio y en Chile me cuesta 50 lucas, ya me cuesta 5.000 pesos. Entonces, obviamente, el costo de la vida es muy distinto. Lo que cuestan los servicios básicos, lo que cuestan los arriendos, lo que cuesta el alimento, eso varía en cada país. Entonces, claro, a lo mejor a alguien en Chile le alcanza justo ganando 500 lucas mensuales. Pero con 500 lucas mensuales tú vas a Bolivia y eres millonario por el precio de las cosas allá. O sea, eso es lo que diferencia. Pero en el fondo, lo que te dicen ellos es pobreza, solo lo que te alcanza. Y a la mitad de la gente en América solo le alcanza con lo justo. Ay, menos de un minuto, chuta, no me di ni cuenta. Recreíto, 10 minutos, y los veo más ratito, porque no se me vaya nadie, tengo que hacer una cosa súper importante, ojalá no se me corte nada. Voy a tomar fotos de la asistencia. Ay, odio cuando el teléfono se pone con todo. ¿Ya? Y ahí vamos con la asistencia de hoy día. ¡Pum! Listo. Nos vemos en 10 minutos, chiquillos. Descansen, tómense un tecito, alguna cosa, antes que se nos corte. Ya, nos vemos en 10 minutos.